Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en un nuevo programa de Ciudad de Animales, porque además tenemos este programa que es especial, que es muy precolombino, querida Brenda. ¿Qué tal, mi querido Gustavo? Te saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Ciudad de Animales. Efectivamente, quédese con nosotros, como bien lo dice Gustavo. Platicaremos de animales muy especiales que fueron considerados como deidades, por ejemplo, el xoloescuintle, el quetzal y también el jaguar. Les daremos todos los detalles para que conozcan más al respecto sobre estas especies. Exactamente, estos animales que nos han acompañado a lo largo de la historia, que han ocupado un papel muy importante en nuestras creencias y que desafortunadamente muchos de ellos se encuentran amenazados actualmente. Así que los invitamos a escribirnos a nuestras redes sociales de Capital 21 utilizando el hashtag del día. Tenemos un excelente programa para que no se despegue. Ahí está el hashtag. Ahí está. Y nosotros en 3, 2, 1, comenzamos. Arrancamos en Ciudad de Animales. Escríbanos a nuestras redes sociales de Capital 21 utilizando el hashtag del día. Y muy contenta porque ya está con nosotros Diana Friederberg. Ella es directora de Pantera México. Bienvenida, Diana, qué gusto tenerte. Gracias, Brenda, gracias por la invitación. Para platicar de el jaguar, cuéntanos. Se utilizó, nuestros ancestros lo utilizaban como una deidad. Pero primeramente queremos saber, el jaguar o pantera onca, ¿qué es? Bueno, el jaguar es el felino más grande del continente americano, es el tercer felino más grande del mundo y es una especie importantísima ecológicamente para los ecosistemas en los que habita y también culturalmente, como bien mencionas, nuestros antepasados lo veían como un dios, lo admiraban tanto que querían poseer esa belleza, ese poder, se ponían sus pieles, se ponían sus garras, sus dientes, ¿no? Hasta el ojo, ¿no? El ojo. Sí, una cantidad de cosas que, bueno, nos parecen un poco extrañas ahora, pero lo admiraban muchísimo y lo respetaban. Todas las culturas mesoamericanas. ¿Cuál es la distribución del jaguar? El jaguar se encuentra actualmente desde el norte de Argentina hasta el norte de México. Me platicabas cuál principalmente el problema respecto a los jaguares. ¿Cuál es el problema? Pues su problema son varios. Están sufriendo por la degradación de su hábitat, se están quedando las poblaciones cada vez más aisladas, ¿no? Nos estamos acabando sus bosques, ya sea haciendo carreteras o desarrollos turísticos. Los estamos matando directamente y también indirectamente al cazar los animales que ellos comen, ¿no? Sus presas naturales como los venados o los pecaríes. Y pues últimamente, en recientes años, también ha habido un incremento en el mercado negro por sus partes. Entonces es otro problema más que le suma al pobre jaguar. Y además que está en peligro de extinción, ¿no? Es importantísimo hacerle hincapié a todas las personas que nos están viendo respecto a no reportar cualquier caso ilícito de venta de jaguares. Claro. Todo ese tema que es importantísimo. Sí, es totalmente ilegal matar a un jaguar y muchas veces estos casos pues suceden impunes, ¿no? No se hace nada al respecto. Entonces sí es muy importante. ¿Cuál es la solución ante todo esto, Diana? Pues mira, yo trabajo en esta ONG que se llama Pantera y lo que hacemos nosotros es tratamos de conectar estas poblaciones fragmentadas a través de toda su área de distribución, ¿no? Desde México hasta Argentina. Y hacemos esto a través de corredores biológicos. Aquí más o menos pueden ver un mapa en donde pueden ver todos los corredores biológicos que estamos trabajando. Y dentro de estos corredores biológicos pues se llevan a cabo diferentes actividades con la gente que está viviendo ahí, con los campesinos, con los ganaderos. También hacemos proyectos educativos, tratamos de ver en dónde se pueden hacer pasos de fauna, porque muchas veces las carreteras pasan por áreas en donde viven los jaguares y sufren de ser atropellados. Y uno de los grandes problemas, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, es lo que llamamos el conflicto con el ganado. Que lo que pasa es que los rancheros tienen a su ganado disperso en el campo, no lo cuidan mucho. Los jaguares, al no tener presas naturales, tienen hambre, ven una vaquita, un borreguito,
se lo comen y luego el ranchero, enojado, porque es pues su modus vivendi, también va y mata al jaguar. Entonces, ese es un grave problema y es una de las actividades principales que llevamos a cabo, es trabajar con estos ganaderos para que mejoren su manejo y para mejorar sus ranchos para que ya los jaguares no puedan venir a depredar su ganado. Claro, hacer conciencia y pues limitarnos a que son animales. Evidentemente, si tienen hambre, como lo comentas, claro, pues va a tratar de alimentarse este jaguar, ¿no? Totalmente. Y me platicabas también respecto a tu libro, ¿cuánto tiempo tardaste en escribirlo? ¿De qué se trata? ¿Quién participa en él? ¿Quién colabora? Es un libro que... ¿Cuánto me tardé? Yo creo que debe haber sido como un año. El texto lo escribí yo, la señora Guadalupe Loaiza me escribió un prólogo hermoso, lo tenemos en español, en inglés y en tzotzil también, y es un libro realmente empezó siendo para niños, pero me emocioné mucho y le ponía más y más información, entonces creo que es más como niños, adolescentes y adultos. Y bueno, trata sobre justamente la problemática del jaguar, se llama Kiven de la selva, Kiven significa mensaje en maya, por lo que es un mensaje de la selva que nos viene a decir que está en peligro a través de este jaguar. Una niña, ¿no? Que se... Sí, el jaguar, con un jaguar justamente tiene este problema que se come una vaca y los ganaderos lo atrapan, lo llevan a un zoológico en donde pasa el resto de su vida tras las rejas por haber hecho algo que para él es completamente natural, que es pues cazar. ¿Cómo te ha respondido la gente respecto a este libro? Bien, les gusta mucho y bueno, el proyecto, yo escribí el texto e invité a muchos artistas a que me hicieran las ilustraciones. Entonces tenemos como 13 artistas, Pedro Friedeberg, Carmen Gutiérrez, Artemio Sepúlveda, Tawamba, bueno, hay muchísimos artistas y en realidad fue padrísimo porque a cada artista que le contaba el proyecto decía, yo quiero ayudar, qué increíble, me encantan los jaguares, anótalo, ¿no? Entonces eso realmente es muy alentador porque creo que a mucha gente nos interesa mucho el jaguar, queremos protegerlo y no sabemos cómo. Y entonces esta fue una manera en que los artistas que están en su mundo artístico podían de alguna manera participar. Contribuir ante todo esto. Una historia muy interesante respecto al jaguar, que si queremos saber más respecto a todo este tema, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos contactar? Y además, para hacer esta conciencia que los jaguares necesitan de nuestra ayuda, ¿no? Claro, nos pueden encontrar en Pantera México, se escribe con TH. Pantera México, ajá. Está en Facebook, en Instagram, en Twitter, todo. Y también les quería platicar rápidamente de un nuevo proyecto, una nueva iniciativa que va a lanzar ahora Pantera en noviembre, que va a ser el mes del jaguar. Entonces, todos los noviembres de ahora en adelante va a ser el mes del jaguar y nos vamos a dedicar a promover su cultura, a festejarlo, a promover la educación, a hacerle unos festivales internacionales increíbles. Así que los invito a que visiten la página mesdeljaguar.com, se registren para que estén al tanto y reciban la información. Y pues prepárense porque va a ser un festival de todo el mes en Cancún, en México, en Querétaro, en San Miguel Allende, Baja California. Va a haber también Colombia, Guatemala, Brasil, va a haber por todas partes. Así que va a sonar mucho el jaguar este noviembre. Perfecto, Diana. Pues muchísimas gracias. Ahí estaremos a través de las redes sociales en contacto directo contigo y con toda la información del jaguar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ciudad de Animales. Y nosotros vamos a repasar rápidamente nuestros gadgets. Una entrevista muy interesante acerca de este animal, el jaguar, que bueno, definitivamente en las culturas prehispánicas ocupaban un lugar muy importante. Incluso, fíjense, les comento que los jaguares simbolizaban a la noche o eran asociados con el señor del inframundo, además de que se les asociaba con ciertos personajes muy importantes como eran los sacerdotes o los gobernantes. En la cultura incluso olmeca se creía que ellos, los jaguares, pues eran sus antepasados, o sea que los olmecas descendían de los jaguares, por lo cual también se les daba este estado obviamente de casi de dioses. Y en la parte de Teotihuacán, pues bueno, es una de las criaturas más importantes dentro del panteón sagrado. Así es que realmente por y muchas razones tenemos mucha historia con los jaguares, así es que hay que cuidarlos y a prepararnos para este festival en efecto que vamos a tener próximamente dedicándole a este animal sagrado. Y bueno, ahora vámonos con los gadgets, que en efecto también estoy listo con esa parte. ¿Qué les parece? Pues bueno, para consentir a nuestros perrunos y para sacarlos a pasear,
este que es un asiento para el automóvil. Si tu animal de compañía es pequeño, puedes sacarlo a pasear en el automóvil sin preocuparte por su seguridad. Y es que este asiento tiene un calentador de 12 voltios para que viaje más cómodo y sobre todo a salvo de que te debas pues frenar de repente. Y bueno, con este asiento, con este seguro va a estar completamente protegido. Lo puedes además poner en el cinturón de seguridad. Y también, bueno, para aquellos que nos gusta salir a pasear con nuestros perros, ¿qué les parece este chaleco con altavoz? Imagínense pasear con tu mascota mientras escuchas de tu música favorita y lo mejor de todo, no tienes que descuidarlo por tener las manos ocupadas. Con esta camiseta tu perro será pues también parte de tu música, que pues obviamente no tienes que descuidarlo por tener las manos ocupadas y estaría increíble que además ahí aparte del paseo estés escuchando siempre la música favorita acompañado de tu perruno. Muy pero muy padres estos gadgets. ¿Qué les parece de aquí? Pues bueno, el día de hoy también tenemos adoptables, ¿cierto? Vamos con ellos. Una de las labores constantes de Ciudad de Animales es promover la adopción de animales de compañía por encima de la compra. Por ello, te invitamos a acercarte a la adoptería, en donde podrás encontrar una gran cantidad de animalitos que están en espera de un nuevo hogar. Solo debes de cubrir algunos requisitos.